Muy bien. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a ARPO por esta oportunidad. Va a ser una presentación basada en 8 vídeos muy cortitos de 5 minutos cada uno en el que vamos a afrontar diferentes posibilidades que ofrece la inyección de resinas viscosas a alta presión para reparar e impermeabilizar estructuras de hormigón. Bueno, pues sin más yo creo que podemos empezar con la primero de los vídeos, que es cómo funciona, qué es y cómo funciona la tecnología de inyección a alta presión de resinas viscosas. Vamos a explicar un poco en qué consiste y los diferentes aspectos generales de esta tecnología. Muchos de los trabajos de reparación que realizamos se basan en la inyección de resinas. Disponemos de materiales, maquinaria y tecnología propios y algunos de estos desarrollos han sido financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Surge la pregunta de qué tipo de resina utilizar, epoxi o poliuretano. Los poliuretanos se expanden en agua, pero tienen bajas características mecánicas y son arrastrables. Y HCC hace ya tiempo que dejó de usarlos de manera prioritaria. Optamos por resinas epoxi bicomponentes formuladas por nosotros mismos, que son más fiables y versátiles y de las que disponemos de más de 40 tipos diferentes. Las inyecciones de resina se suelen realizar con polímeros muy fluidos, que requieren escasa presión para introducirse en las fisuras. Pero pronto comprobamos que las resinas fluidas no siempre devuelven el monolitismo estructural. ¿Qué ocurre cuando se inyecta una resina de baja viscosidad? Bueno, si recurrimos a YouTube, vemos un ejemplo de cómo recomponer porcelana rota. Se puede emplear un pegamento muy viscoso que se puede aplicar en toda la superficie a reparar y después se aplica presión. Y ahora vamos a decir un pareado muy bonito que es que sin presión no hay adhesión. Efectivamente, sin presión, la adhesión suele quedar altamente comprometida porque la resina solo circula por las fisuras más abiertas sin llegar a las secundarias. Además, se comprueba que, como he dicho, que no son rellenadas fisuras de débil espesor y se producen fugas. Sin embargo, la resina viscosa inyectada a alta presión sí que rellena estas fisuras secundarias y se recupera el monolitismo estructural. Las resinas de baja viscosidad, como hemos comentado, pueden fluir por gravedad. Aquí vemos una representación de la cimentación de un aerogenerador y vemos cómo resina de baja viscosidad puede fugar. La falta de control sobre estas fugas incrementa los consumos y pueden quedar zonas sin inyectar, mientras que las resinas de alta viscosidad dejan de fluir al parar la inyectadora y, por lo tanto, no se producen estas fugas. Al dejar de bombear, la resina viscosa efectivamente no fluye fuera de la zona a tratar. ¿Qué ocurre cuando hay agua estática o en circulación? Bueno, las resinas fluidas pueden emulsionar con el agua, perdiendo características y adherencia. Si además hay corriente, la resina fluida es muy fácilmente arrastrable. Aquí vemos un ejemplo de unas fisuras submilimétricas inyectadas con resina viscosa, que quedan perfectamente selladas. Hemos trabajado hasta ahora con presiones de hasta 240 metros de columna de agua y filtraciones de 300 litros por segundo y sin buzos. Pero no tenemos limitaciones de presiones o caudales, como veremos más tarde. ¿Se pueden reparar juntas? Pues sí, hemos reparado juntas verticales en numerosas presas y también en túneles, en conducciones forzadas, túneles ferroviarios o de carreteras. Y bueno, la reviscosidad recomendada, pues realmente será la que mejor se adapte al problema en cuestión. Nosotros, por nuestra parte, hemos desarrollado resinas que son hasta 1 millón de veces más viscosas que el agua. Para ser inyectable, una característica muy importante que ha de tener una resina viscosa es que sea tixotrópica, es decir, viscosidad variable en función de la energía que se le aplica. Así, como vemos en este ejemplo, al aplicar energía, la de un altavoz, la resina reduce su viscosidad, haciéndola inyectable. En nuestro caso, la energía la aportamos no con un altavoz, sino con una bomba. Al cortar la fuente de energía, la resina recupera su alta viscosidad y de ahí que se evite el que se produzcan fugas. Vemos aquí un ejemplo de un testigo extraído tras la inyección y cómo nuestras resinas de alta viscosidad inyectadas a alta presión recomponen el hormigón fracturado incluso con agua en circulación. También tienen muy buena adherencia al acero. Aquí vemos un testigo de una inyección de una cimentación de un aerogenerador. ¿Se puede reinyectar con resina viscosa una superficie que ha sido tratada ya con resinas fluidas? Pues, aunque no es una situación a priori ideal, aquí vemos ejemplos en los que sí. Vemos la resina transparente, que es la resina fluida de una antigua inyección, y la resina verde era la resina viscosa nuestra. La resina viscosa adhiere tanto al hormigón como a la antigua resina fluida, rellenando huecos y recuperando el monolitismo estructural. Una pregunta muy frecuente es, ¿inyectar a alta presión puede dañar la estructura? Bueno, hemos realizado modelos numéricos comprobando que no se producen afectaciones a las estructuras
Además, siempre vigilamos posibles movimientos y además tenemos una amplísima experiencia sin que hayamos tenido este tipo de problemas. Ventajas de resinas viscosas. No fluyen, por lo tanto no hay fugas, penetran por fisuras submilimétricas, excelente comportamiento bajo agua, no siendo arrastrable por la corriente, elevadas características mecánicas y una muy alta durabilidad. Esto es una tecnología única en el mundo, avalada por cientos de estructuras reparadas en 4 continentes. Así hemos trabajado en España, en Portugal, en Francia, en Suecia, en Polonia, en Irán, en Angola, en Argentina, en Chile, en Honduras, en Guatemala y en Puerto Rico. Y estamos actualmente en trámites de trabajar en otros países. Ahora con el tema de la pandemia está más complicado, pero tenemos bastante avanzadas algunas negociaciones. Bueno, pues si queréis podemos pasar ya a la siguiente presentación. ¿Cómo se aplica la inyección de resinas de alta viscosidad en edificación? Vamos a ver un ejemplo muy concreto que es el centro de interpretación del centro de visitantes del archipiélago de la Cabrera en la isla de Mallorca. Aquí vemos unas imágenes del mismo. Como he comentado antes, pues este centro, esta edificación, se encuentra en la isla de Mallorca, en el sur. El centro de visitantes del archipiélago de Cabrera se construyó en un solar de 2.000 metros cuadrados, situado a tan solo 50 metros del mar. El proyecto contemplaba bajar 8 metros por debajo del nivel freático una roca sedimentaria, calcarenita. Para poder realizar la excavación se construyó una pantalla de pilotes secantes en todo el perímetro. Pues bien, vamos a ver ahora por qué tuvimos que intervenir. Lo que pasó fue que el mar Mediterráneo se coló en la excavación. Antes de comenzar la excavación, el proyecto presuponía que con la pantalla de pilotos serían capaces de impedir la entrada de agua y no se contemplaba medida adicional alguna aparte de esta. Se desconocía la posición del nivel freático porque se daba un poco por sentada y no se habían hecho sondeos. Pues bien, comenzaron a excavar, enseguida empezó a manar agua en la excavación, una vez hecha ya la pantalla de pilotes, y llegados a la zona de excavación prevista, la inundación pues impidió hormigonar la losa de base. Bueno, pues se colocaron bombas de achique, con lo que consiguieron ir bajando poco a poco el nivel de agua, pero al llegar a unos caudales de 900 litros por segundo el nivel ya se estabilizó. ¿Qué pasaba? Que las líneas eléctricas de la zona tampoco permitían aumentar la potencia de las bombas, que ya era muy elevada. El agua se evacuaba directamente a una playa vecina. Y claro, estamos hablando de una zona turística y estábamos en enero de 2004, cuando en mayo ya se esperaba que empezaran a llegar los primeros visitantes. Por lo tanto, la situación era un poco crítica. Los responsables pensaron que podría ser una buena solución hormigonar gran parte del solar y dejar unos canales para permitir la circulación del agua y así aliviar presión sobre la losa de hormigón. Bueno, pues fue lo que hicieron. El agua, pues sí, efectivamente, circuló por los canales. Sin embargo, también se empezó a abrir paso a través del hormigón fresco. Aparecieron surgencias en la losa que progresivamente fueron aumentando. Ahí vemos algunos ejemplos. El lavado de cemento y de los finos aumentó y, por lo tanto, pues también la entidad de las surgencias y la distribución de las mismas. También se comenzó a afectar a la zona de la pantalla de micropilotes. Pues bien, todo esto lo que se intentó pues, es soluciones convencionales. Se emplearon inyecciones de resina de poliuretano que expanden con el agua y, bueno, pues como veis, se produjo un importante ensuciamiento, digamos, de la zona de obra, sin resultado. En ese momento nos invitaron a intervenir y este fue el aspecto del solar que nos encontramos en marzo ya cuando llegamos a la obra. Recordemos que en mayo llegaban ya los primeros visitantes. Bueno, pues nosotros optamos por perforar la losa en cada surgencia de manera individualizada e inyectar resina de muy alta viscosidad. De esa manera, poco a poco, conseguimos, a base de muchísimos taladros y muchas inyecciones particularizadas a cada surgencia, pues ir controlando estas filtraciones
Y tratamos además todo el perímetro de la pantalla de micropilotes que ya vimos antes que también manifestaba filtraciones por esa zona, ¿no? Vemos diferentes imágenes del proceso, como la resina de muy alta viscosidad, veis que es como una nocilla, tenía comunicaciones y a medida que la inyección iba avanzando, pues vimos cómo se iba secando, ¿no?, el solar. Aquí vemos unas imágenes que muestran la progresión a medida que iban avanzando los trabajos de HCC. Como veis, pues el resultado final, comparado con lo que había cuando llegamos allí, pues es bastante llamativo. Así, 2 meses después de iniciados los trabajos, en mayo, HCC dio por concluida su participación y se pudo colocar el mallazo y ejecutar la losa superior. Finalmente, bueno, pues se pudieron retirar las bombas una vez que fue concluida el hormigonado de la losa superior y retirarlas. Vemos aquí diferentes imágenes de esta secuencia de trabajos y cómo pudieron seguir desarrollando la obra sin problemas. Aquí vemos una muestra de un testigo. En realidad, la resina sustituyó al cemento y a los finos y se convirtió, pues, en el conglomerante del árido. La conclusión es que las inyecciones a alta presión de resinas viscosas son capaces de sellar filtraciones incluso de 900 litros por segundo. En el vídeo anterior comentábamos empresas hasta 300 litros. En este caso, pudimos sellar filtraciones aún mayores. Muy bien, pues ahora ya, Anita, si quieres, pasamos al siguiente vídeo, que trata sobre cómo se aplica, también es un caso particular, cómo se aplica esta tecnología en el refuerzo e impermeabilización de un tubo volcánico. Esta es una obra muy singular que realizamos en Lanzarote. Inyectamos una cueva natural formada en un tubo volcánico y para reparar y rehabilitar el auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote. Vamos a ver primero cómo se forma un tubo volcánico, para que nos pongamos un poco en situación. Cuando un volcán erupciona, la lava del volcán avanza y al enfriarse la capa exterior, la lava sigue fluyendo por el interior, formando el tubo volcánico. Una vez que cesa la actividad del volcán, el tubo se sigue vaciando hasta que al final lo hace del todo y queda ya formado el tubo. Con el paso del tiempo, bueno, pues se va deteriorando. Aquí vemos en satélite, pues dónde estaba el volcán que originó este tubo volcánico, el volcán de la Corona, la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua. El auditorio de los Jameos del Agua es una obra de César Manrique que tiene capacidad para más de 500 espectadores. Bueno, ¿qué le pasaba al auditorio? Pues lo que le pasaba al auditorio es que se encuentra al borde del mar y que las filtraciones cargadas de sales marinas provocaban grietas en el macizo rocoso y caídas de rocas. Entonces, pues paulatinamente, con el paso del tiempo, se producían mayores desprendimientos y se temió que esto pudiera llevar al hundimiento de la bóveda. Lo cual, bueno, pues sería una situación un poco desagradable. A la vista de la situación, el Cabildo de Lanzarote decidió cerrar el auditorio y se convocó un concurso para su rehabilitación, del cual HCC resultó adjudicatario. Nuestra propuesta de trabajos, pues, fue que se basaba principalmente en que, dada el carácter especial de este auditorio, todos los trabajos debían quedar muy ocultos una vez realizados de cara a la vista, ¿no? Como no se podían colocar refuerzos convencionales, decidimos reforzar la propia roca mediante resinas viscosas inyectadas a alta presión. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues en primer lugar se montó una importante estructura de andamios para poder acceder a toda la superficie. Se puso una cimbra de apoyo en la bóveda de las zonas más débiles para evitar desprendimientos y proteger también a los trabajadores. Y en un principio lo que aplicamos fueron técnicas de hidrodemolición con agua hasta 3000 bar, no siempre se aplicó esa presión, para desprender la roca que estuviera ya a punto de caerse. Bien, a continuación decidimos crear una corona autoportante mediante la perforación de muchos taladros perforados a rotación con corona de diamante, en el interior de los cuales colocamos unos bulones de resina y posteriormente hicimos una inyección secuencial de 1 metro de profundidad y una vez finalizada esta corona autoportante se ejecutó una segunda corona ya más amplia, de 4 metros de espesor. Igualmente se perforaron a rotación taladros
se realizaron igualmente en corona de diamante, pero ya en mayor diámetro y con un tipo de máquina pues un poco más grande. Captamos diferentes bolsas de aire que debieron de ser inyectadas previamente con espumas de poliuretano. Como he dicho antes, no es nuestra principal material, pero si hay alguna obra que lo necesite, pues lo utilizamos. Se colocaron igualmente bulones de fibra y resina de 4 metros de longitud y posteriormente se procedió a inyectar a alta presión con resina epoxi, igual que antes, de manera secuencial. Esta resina, pues hay que señalar que fue específicamente formulada para esta obra porque debía mimetizarse muy bien con el entorno. Se rellenaron las fisuras, devolviendo el monolitismo a toda esta corona y de esta manera se consiguió una bóveda reforzada en 5 metros de espesor. Pues bien, en la zona con escasa cobertura de rocas se construyó después una losa aligerada, fuertemente armada, y desde la losa se ejecutaron bulones para colgar la bóveda recién consolidada, que fueron inyectados con cemento. Concluidos los trabajos, solo quedaba retirar los apeos de la bóveda, colocados al comenzar la obra como medida extra de seguridad, todo esto que hemos hablado al principio, la cimbra, etcétera. Se colocaron también clinómetros en la losa de arriba, pues para medir y poder monitorizar posibles movimientos que pudieran darse mediante topografía de precisión, tanto en ese momento como en el futuro, ¿no? Con diferentes elementos para poder controlar estos posibles movimientos. Y bueno, pues nada, aquí vemos cómo se procedió al destimbrado y a la retirada de todos los medios auxiliares. Colocamos 3.800 bulones, 4.500 metros de longitud, se emplearon 5.000 kilos de resina de poliuretano viscoexpansiva y luego 40 y pico toneladas de resina epoxi. El auditorio fue reforzado, eliminando toda traza visible de nuestra actuación y posteriormente volvió a ser abierto. Y actualmente continúa en funcionamiento. Muy bien, pasamos ahora al siguiente módulo, a la siguiente parte, que vamos a ver un aspecto importante de los trabajos con resinas epoxi, también una duda que surge en bastantes ocasiones, que es definir exactamente cuál es la importancia del módulo elástico en la inyección de resinas. Vamos a dar algunas ideas sobre el módulo elástico en las resinas que empleamos. Para reparar una estructura de hormigón mediante inyección de resinas viscosas a alta presión, ¿qué importancia tiene realmente el módulo elástico de la resina que vayamos a emplear? Pues bien, sabemos el módulo elástico de un hormigón convencional generalmente supera los 20.000 megapascales. El de nuestras resinas es mucho menor, como vamos a ver a continuación. ¿Son, por tanto, resinas poco rígidas? Bueno, efectivamente, en comparación con el hormigón, sí lo son. ¿No valen entonces para devolver el monolitismo a estructuras de hormigón? Al contrario, trabajan perfectamente y sirven perfectamente para este propósito. Y vamos a tratar de explicarlo a continuación. Vamos a imaginar una fisura en una presa inyectada para sellar filtraciones, devolver el monolitismo al hormigón, etcétera. Aquí vemos un testigo extraído de una inyección realizada perpendicularmente a la fisura inyectada. Está marcado con las flechetas verdes. Bien, vamos a alejarnos y ver cómo se vería esta fisura desde lejos. Bueno, pues ahí vemos que, visto así, quizá a la presa no le afecta mucho el módulo elástico de la resina, ¿verdad? Hay características mucho más importantes para devolverle el monolitismo a una estructura fisurada que el módulo elástico. Más tarde lo vamos a ver de nuevo. Bien, vamos a ver, ¿qué pasa cuando comprimimos una probeta de resina? Al comprimir, bueno, como sabemos, se produce una deformación lateral, que es el efecto Poisson. Y una pregunta que surge, ¿tiene importancia el cómo agarremos esa probeta? En realidad, la unión de la probeta a la prensa sí influye, ya que tiene rozamiento. La deformación lateral no es, por tanto, uniforme, debido al rozamiento en ambos extremos. Y se produce algo más parecido a lo que vemos en este dibujo.
¿Qué pasará entonces en la fisura? Bueno, vamos a ver primero, mediante probetas, qué pasaría con una probeta que tuviera un gran diámetro y poca altura. Como vemos, la probeta tiene menos libertad para deformarse lateralmente. Parece que la resina se deforma mucho menos, simulando o pareciendo que estuviera confinada. Entonces, claro, el siguiente paso fue, vamos a ensayar una resina confinada para simular esta situación de que se pueda dar en el interior de una fisura. Aquí vemos la curva de tensión de formación del hormigón con un módulo elástico de 26.000 megapascales. Ensayamos nuestras probetas de resina, normal, sin confinar. Y bueno, pues obtenemos, hay diferentes tipos de resina en cuanto a esto, incluso tenemos unas de más bajo módulo elástico, pero vamos a decir que podemos tener una resina con un módulo elástico de 1.600 megapascales. Ahora, ¿qué pasaría si confinamos la probeta y simulamos una situación similar a la del interior de las fisuras? Bueno, pues en este caso, el módulo elástico de la resina, como vamos a ver a continuación, se incrementa. Y pasamos a unos valores que están en torno a 9.000 megapascales. Vale, pero ¿qué ocurre si la probeta es muy fina? Que es como realmente son las fisuras. Bueno, pues preparamos probetas planas, es decir, muy poca altura, pero gran diámetro. Aquí vemos una imagen de las mismas, esos discos. Y vemos que en este caso el módulo elástico es incluso mayor, aumenta hasta una media de 10.500 megapascales. La resina confinada y con poco espesor aumenta considerablemente su rigidez. Como hemos dicho, esto es lo que sucede realmente en el interior de una fisura. La forma irregular de la misma y su escaso espesor llevan a que su comportamiento sea similar a una probeta plana confinada. Entonces, si el módulo no es importante para devolver el monolitismo, ¿qué lo es? Pues, efectivamente, la adherencia. ¿Para sellar fugas y devolver el monolitismo basta con que haya adherencia? Bueno, además, tiene que ser capaz de adherir bajo agua, ser viscosa y poder ser inyectada a alta presión, como vimos en el primer vídeo. Vemos aquí un testigo de una zona fisurada e inyectada y cómo, una vez se ha roto a compresión, y la rotura se produce por un plano completamente diferente al inyectado con la resina. Es decir, restablecemos el monolitismo estructural con esta inyección. Recuperamos, como hemos dicho, el monolitismo de la estructura. Bueno, todo esto que he explicado parece claro para esfuerzos de compresión, pero ¿qué pasa en juntas? Bueno, pues eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se aplica este tratamiento, esta tecnología para el tratamiento de juntas verticales? Pues bien, vamos a ver primero, ¿por qué falla la estanquidad de las juntas verticales? Puede haber varias razones. Una de ellas es frecuente que falle el relleno de la junta. Cuando la junta se abre, se producen unos esfuerzos de tracción en el relleno y en la interfase de adhesión con el hormigón que producen que finalmente la rotura por la zona más débil, que es la superficie de adhesión, perdiendo así la junta su estanquidad. Para que este relleno funcionara, ¿qué características debería tener? Bueno, como hemos visto antes, pues una excelente adhesión incluso bajo agua, que puede ser una situación que se dé con mucha frecuencia. Y que además haya sido inyectado a alta presión. ¿Es importante que la resina tenga un bajo módulo elástico? Bueno, pues no. ¿No parece un contrasentido? Bueno, pues puede parecer un contrasentido, pero ya veremos, resinas incluso rígidas pueden funcionar muy bien para el tratamiento de juntas verticales. Y esto lo hemos comprobado en multitud de experiencias y tratamientos de este tipo que ya hemos realizado, en más de 30 presas. Vemos aquí algunos ejemplos. Presas de toda tipología, presas bóveda, presas de gravedad, presas de contrafuertes. Tanto en España como en el exterior. Vamos ahora a tratar de explicar esta situación.
El módulo elástico de las resinas, como vimos al principio en el vídeo anterior, es unas 15 veces inferior al del hormigón. ¿El módulo de Young es diferente en tracción y compresión? No, ya que es una propiedad del material, no del esfuerzo aplicado. Bien, pues ¿qué pasa cuando traccionamos una probeta de resina? Bueno, si os acordáis de cuando lo vimos con la compresión, pasa algo parecido. Igualmente se produce una deformación lateral, pero vuelve a tener importancia el agarre de la probeta. La zona de agarre, al igual que pasaba con la compresión, no permite libre movimiento. Entonces, la deformación lateral no es uniforme y se produce más bien una situación similar a la que vemos ahí. Pues bien, ¿qué pasa en el dibujo? En la fisura. Antes de responder a esta pregunta, bueno, vamos a ver qué pasaría si, de nuevo, vamos a simular la situación de una junta. A poca altura y mucho diámetro. Como hemos visto, la probeta tiene menos libertad para moverse. Pues bien, ¿cómo se comporta entonces una resina confinada? Igualmente, igual que antes, hicimos una serie de probetas para simular esta situación. Como vimos antes, aumentaba considerablemente el módulo elástico, lo cual puede parecer en un principio contraproducente para lo que buscamos ahora, para el tratamiento de juntas verticales. Sin embargo, sucede lo siguiente. Cuando comenzamos la inyección, la presión del manómetro de la bomba sube y la resina avanza por el taladro hacia la junta. Una vez que llega a la junta, avanza por ella con una distribución de tensiones logarítmica, porque la resina no es un fluido newtoniano. Esta distribución de tensiones hace que se induzca una compresión elástica del hormigón. Así, formamos bulbos de pequeño diámetro próximos a la zona de inyección, pero que no producen movimientos en la estructura. Recordamos que la controlamos con elementos de comprobación que tienen una precisión de centésima de milímetro. Es conveniente, además, realizar taladros al tresbolillo para garantizar que se consiga una buena estanquidad de la junta. Pues bien, esta compresión elástica del hormigón es muy importante porque hace que se garantice la estanquidad. Vamos a ver, cuando la junta empieza a abrirse, la resina y el hormigón están comprimidos por esta presión que hemos aplicado. Al aumentar la apertura, van disminuyendo las tensiones de compresión, de manera que la resina no llega a entrar en tracción y, por lo tanto, se garantiza la estanquidad de la junta. No se produce ese fenómeno de despegue que vimos al principio cuando entraba en tracción. Por tanto, la inyección de resinas muy viscosas a alta presión son una excelente solución para impermeabilizar juntas verticales, incluso en presas de gravedad, como ya hemos visto en muchas actuaciones que ya hemos realizado con éxito. Bueno, pues ahora vamos a ver otro campo en el que podemos aplicar estas tecnologías, que es el de la impermeabilización de túneles de todo tipo. Vamos a ver primero qué problemas pueden presentar los túneles. Al ser obras subterráneas, son muy frecuentes los problemas derivados de filtraciones. Esto es muy común. De hecho, puede ser uno de los principales problemas que te encuentres. Aquí vemos diferentes imágenes. Venimos desde 1999 reparando túneles, cuevas naturales, conducciones forzadas, mediante inyecciones de resinas a alta presión. ¿En qué tipo de túneles hemos intervenido? Bueno, pues como decía al principio, de todo tipo. Ferrocarril, carretera, conducciones forzadas, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una carretera soterrada muy cerca del mar, con filtraciones permanentes que dificultaban el tráfico. La inyección de resinas epoxi a alta presión logró sellar las filtraciones, como vamos a ver en las siguientes imágenes. Nos encontramos esta situación y a medida que hicimos las perforaciones y comenzamos a hacer una inyección secuencial de la resina, pues a medida que avanzaba la inyección, las filtraciones iban quedando selladas. Atentos ahí, veis cómo el obturador deja de emanar agua. La resina ha llegado ya hasta esa zona, lo cerraremos y pasaremos al siguiente.
Aquí vemos una imagen del resultado final. Luego, pues también podemos ver ejemplos de túneles de metro, ferrocarril, sobre todo excavados en rocas conflictivas. Las rocas evaporíticas pueden dar muchísimos problemas. Se producen fisuraciones debido al hinchamiento de este tipo de rocas, filtraciones por juntas y fisuras, con precipitación de sales al interior, que además pueden afectar a la catenaria, lo cual supone un problema de bastante envergadura. Aquí vemos imágenes de un túnel ferroviario pues, aquejado de estas patologías. Bueno, normalmente lo que se ha hecho de manera tradicional es adherir bandas superficiales, como veis en la imagen, e inyectar poliuretano. Bueno, claro, ¿qué sucede? No resultan ser una solución adecuada, incluso a corto plazo, no hace falta que pase mucho tiempo, porque este revestimiento se despega como consecuencia de la presión del agua. Y además, la resina de poliuretano no es recomendable para este tipo de problemas. Se degrada fácilmente y vuelven a producirse las filtraciones. Pues bien, con la aplicación de resina viscosa de alta presión sí podemos solucionar este problema con la aplicación de unos medios auxiliares que no son nada complejos. Como veis ahí, con nuestro tipo de maquinaria podemos utilizar simplemente cestas, andamios tubulares, para tratar las zonas en concreto de cada túnel. Hacemos primero una hidrolimpieza a 400 bar para limpiar de este precipitado de sales estas juntas. Se realizan unos taladros de investigación, al principio de mayor diámetro, para ver el estado interior de las mismas. Metemos cámara de televisión en el interior y así podemos ver cómo se encuentra la junta por dentro. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de una junta tratada previamente con espuma de poliuretano. Vemos cómo ha quedado un hueco y una zona sin tratar. Hay una mala adherencia, por lo que comentábamos antes de la ausencia de presión en la inyección, y esto hace que los problemas se reproduzcan. Perforamos a rotación con sonda de diamante, recuperación de testigo, que también aporta información adicional, y luego inyectamos con bombas capaces de dar hasta 600 bares de presión y metemos estas resinas de alta viscosidad. Una inyección de nuevo secuencial, de hastiales terminando en bóveda, en la clave, y igualmente también para tratar fisuraciones horizontales que puedan aparecer o filtraciones a través de las juntas de las dovelas. Se realiza la inyección de cota inferior a cota superior, se controlan, como vemos de nuevo, las posibles deformaciones con relojes comparadores y cuando se producen comunicaciones de resina, pues se cambia de taladro y se pasa al siguiente. Bueno, pues aquí vemos un testigo obtenido tras la inyección. Vemos una perfecta adherencia a la resina al hormigón. ¿Pero qué pasa si hay previamente inyectada resina de poliuretano? Bueno, pues como vimos con las fluidas, también se logra recuperar el monolitismo. Vamos a ver más en detalle esta situación. La resina epoxi adhiere muy bien al hormigón y al poliuretano y vemos también cómo ha rellenado esa zona que quedó desprendida entre el poliuretano y el hormigón. ¿Se pueden producir movimientos en la vía? Pues, bueno, como he dicho antes, durante la inyección controlamos todos los posibles movimientos que pudieran llegar a producirse, pero es que no se producen movimientos. Las pérdidas de carga, además de la resina, son muy importantes y el resultado final pues, es muy satisfactorio. Aquí vamos a ver una comparativa del antes y el después en diferentes instalaciones en las que hemos actuado. Veis la ausencia de sales, de humedad, como los túneles presentan un aspecto totalmente diferente. Sí que, claro, obviamente en las zonas en las que no hayamos actuado, pues siguen apareciendo depósitos y filtraciones. Por lo tanto, con esta tecnología podemos resolver estos problemas. Muy bien, y ya para terminar vamos a ver un doble vídeo para contar cómo se aplica esta tecnología a la impermeabilización y refuerzo de conducciones forzadas. En el primer vídeo nos vamos a centrar en ver pues cuáles son las patologías que se pueden dar en este tipo de infraestructuras y el diagnóstico de las mismas. Bueno, vamos a explicar las conducciones forzadas. Llevan el agua desde la presa hasta la central hidráulica, hasta la turbina.
¿Qué problemas presentan? Bueno, pues se pueden dar filtraciones entre el interior y el trasdós y una degradación del hormigón. HCC tiene una amplia experiencia en este trabajo. Ya en 1998 hicimos la primera intervención de este tipo en una galería de presión. Después, pues hemos realizado muchas más, tanto aquí en Europa como en América, en conducciones de todos los tamaños, más pequeñas, medianas o muy grandes. Bueno, vamos a explicar ahora en qué consiste este problema de filtraciones entre el trasdós y la conducción. Vamos a suponer una conducción forzada, hormigonada contra la roca, con juntas longitudinales y transversales. Idealmente, cuando la conducción entra en presión, el hormigón transmite esta presión a la roca que lo tiene confinado. Pero en realidad es muy probable que en el trasdós haya huecos o zonas de baja resistencia, que al entrar en presión, el trasdós ya no produce un efecto zuncho sobre la conducción. Al fallar este efecto zuncho, las juntas empiezan a abrirse y aparecen las primeras fisuras. Las fisuras, con el paso del tiempo, aumentan, las juntas se abren más y las filtraciones se incrementan. El fenómeno se autoalimenta y empieza a circular agua con presión y velocidad por el trasdós. Esto genera que los huecos sean cada vez mayores y las juntas transversales empiezan también a moverse y a filtrar. Aumenta el caudal en el trasdós, veis que es un fenómeno que se alimenta a sí mismo, y todos los problemas se incrementan. Al cerrar la compuerta de toma, el agua a presión del trasdós penetra en el interior de la conducción a través de todas estas discontinuidades que se han originado. ¿Qué consecuencias tiene este proceso? Bueno, pues en primer lugar, una muy clara, es una pérdida económica que puede llegar a ser muy importante, ya que el agua que circula por el trasdós no se turbina. Bueno, pero dices, ¿pero tanta agua puede circular como para que esto sea algo relevante? Bueno, pues sí. Aquí tenemos algunos ejemplos de taladros realizados hasta el trasdós en este tipo de conducciones y la cantidad de agua que podemos llegar a captar. Todo esto es agua perdida. ¿Qué otras consecuencias tiene? Bueno, pues, por ejemplo, se producen cavernas que pueden ser de gran importancia en el trasdós, como la que vemos en esas imágenes. Como hemos dicho, es un fenómeno que se autoalimenta. Aumenta el caudal en el trasdós, aumenta la erosión de la roca, aumenta el caudal, etcétera. Ahora vamos a ver cómo podemos resolver esta situación. Lo importante es intervenir cuanto antes. Primero, inspeccionar la conducción, determinar los puntos de fuga y valorar su importancia, y reparar y sellar la conducción, y por último, consolidar el trasdós. Vamos a ver paso a paso este proceso. Antes de vaciar la conducción, es recomendable rebajar la velocidad del agua manteniendo la presión. ¿Para qué? Bueno, pues para una cosa que os puede llamar la atención, pero que con la ingeniería Lombardi lo vimos en una conducción aquí en España, que es introducir acículas de pino. Efectivamente, las acículas son arrastradas a los pasos de agua por donde se generan las fugas, ya que mantenemos la tubería en presión, llena de agua. Y al vaciar la conducción podemos proceder a la inspección y ver en qué puntos estas acículas de pino han quedado clavadas, que nos marcarán puntos de fuga. Además, podemos ver otros defectos que haya en la conducción. Bien, es momento ahora de medir la apertura de juntas y fisuras que se puedan haber manifestado. Pero claro, estas se abren por la presión interior del agua. Si entramos con la conducción vacía, ¿cómo las podemos ver? Bueno, pues donde podamos prever que va a haber movimientos importantes, podemos colocar unos medidores mecánicos que también empleamos junto con la ingeniería de Lombardi en una conducción aquí en España. El mecanismo se protege de la futura corriente de agua y funciona de la siguiente manera. Se compone el medidor de dos piezas que se anclan a ambos lados de la junta o fisura a medir y que están atravesados por un pasador. Al abrirse la junta o la fisura, arrastra al pasador, quedando reflejada la magnitud del movimiento. Bueno, hasta ahí normal. Pero lo que hacemos es que cuando se vacía la conducción y la junta o fisura se cierra, un mecanismo impide el retroceso del pasador, con lo cual queda reflejada la apertura máxima. Y así, cuando vamos a inspeccionar la tubería vacía, sí que podemos ver qué desplazamientos, qué movimientos se han producido. Aquí vemos un ejemplo con dos losas de hormigón, se mueven y luego cuando se vuelven a cerrar, como vemos, la apertura que se ha producido queda marcada y registrada. Bueno, pues ¿cómo solucionamos estas patologías? Pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, en el segundo vídeo sobre las conducciones forzadas.
Bien, pues como os decía, aquí vamos a centrarnos en la parte de tratamientos. En el primer vídeo hemos visto los problemas que presentaban las conducciones forzadas. Vamos a repasarlo brevemente. Lo acabamos de ver, lo tendréis fresco, pero bueno. Vimos que al entrar la galería en presión, si no se produce un efecto Zuncho, las juntas empiezan a abrirse y aparecen las primeras fisuras. Estas aumentan, las juntas se abren más, las filtraciones se incrementan. Es un fenómeno que se autoalimenta y comienza a circular agua con presión y velocidad por el trasdós. Esto genera que los huecos sean cada vez mayores, las juntas transversales se comienzan a abrir, aumenta el caudal en el trasdós y todos los problemas se incrementan. Como vimos antes, al cerrar la compuerta de toma, el agua a presión del trasdós pues entra al interior de la conducción por todas estas discontinuidades y fracturas que se han creado. Pues bien, ¿cómo abordamos la reparación? En primer lugar, debemos reparar los desperfectos de la conducción. Y en segundo lugar, consolidar el trasdós. Esta galería, por ejemplo, es una de las galerías que tenemos en Endesa y esta fue una reparación que pusimos en marcha con nosotros. Aquí lo que hicimos, como veis, con HCC fue la mezcla de una utilización de resinas, que es exactamente el procedimiento que se mostró antes en los esquemas. Lo que estábamos haciendo en este caso que estáis viendo ahí es una inyección primero de las dos juntas longitudinales que conforman este tipo de infraestructuras, como estáis viendo. Y lo que hacíamos era inyectar con esa alta presión de la que hablaba Pablo para devolver ese monolitismo y esa impermeabilización a la junta. En este caso es una junta transversal, lo que estáis viendo. Esperamos a esa segregación y que surja para esas urgencias se van reduciendo y conseguimos un poco devolver todo esa consolidación, ¿no? ¿Qué nos ocurría? ¿Qué era lo que ocurría en el trasdós, ¿no? Más allá. Entonces, ahí lo que sí hacíamos era digamos, un abanico de inyecciones ya tradicionales. En este caso utilizábamos la combinación desde Buscando Roca Sana, como veis ahí. Es un abanico que vamos cambiando y girando para cubrir todas las superficies, pero ya tenemos, digamos, una estructura consolidada contra la que puedes inyectar. Como veis, ya es una inyección mucho más tradicional. Y lo que sí lo hacíamos era por sectores. Lo que estáis viendo es esas tres secciones de cemento contra las que ya podíamos hacer inyecciones de menos longitud, un poco para abaratar costes. Aquí utilizamos, creo recordar, yo estos vídeos los estoy hablando sin haberlos visto previamente, perdonadme, y voy intentando improvisar un poco. Pero en este caso inyectábamos desde fuera, utilizábamos el típico sistema de inyección minero con comunicación y devolvíamos ahí estáis viendo cómo podíamos otra vez volver esa estructura original contra la galería fisurada. Digamos que de esa manera compensábamos por ambas partes esa compresión por ambos lados. Controlábamos con cámara de televisión los taladros principales para dar un poco consistencia y trazabilidad tanto al terreno para posteriores intervenciones y sobre todo para conocer el funcionamiento posterior de la galería. En este caso, yo creo que aquí hay diferentes tratamientos últimos. Esto pueden ser impermeabilizaciones plásticas, por lo que estoy entendiendo, tipo polureas. En este caso, en el hormigón muy fracturado, lo que sí que hacían, como veis ahí, es lavar con agua al trasdós a alta presión
para reconstruir de alguna manera todas las deficiencias superficiales. Esta es la chimenea de equilibrio, al menos tuvimos el mismo problema nosotros. Esta es una también nuestra, sí señor. Y aquí lo que teníamos era una presión contraria, que era la que nos condicionaba un poco ese tratamiento y esa digamos, forma de inyección. Sí que no creo que lo haya comentado, pero sí que utilizamos en este caso un sistema que controla la energía, que el sistema Yin, que es de Lombardi y que te ayuda, digamos, a controlar esa energía de inyección para no inyectar más fuerza o más presión de la correspondiente, vamos, de la que necesita realmente con seguridad ese tipo de intervención. Y hasta aquí está la presentación.